A ver, voy a tratar de explicarlo. La guerrilla terrorista de las FARC está dividida en dos. Una de las facciones se negó a participar en las conversaciones de paz de La Habana y desde entonces el ejército de Nicolás Maduro la persigue, favoreciendo, digamos que a la más castrista de esas pandillas guerrilleras. Pero la verdadera lucha es por el control del tráfico de drogas que se realiza con impunidad en territorio venezolano. Los habitantes de la zona han quedado atrapados en ese fuego cruzado en el que al parecer también participa el Ejército de Liberación Nacional. Orián Brito, que preparó hoy un reportaje para nuestro servicio informativo sobre el tema, viene a ayudarnos porque es como una ecuación triple, ¿no? Pero la has descrito perfectamente. Lo que ocurre es eso, que dos facciones de la guerrilla colombiana están enfrentadas allí en Apure, en una zona fronteriza, y un dato que te agregaría que ha generado ya 6.000 desplazados venezolanos que han salido huyendo, pero la cara dura de estos regímenes es impresionante. Ellos dicen que no nadie está huyendo, que al contrario, la gente está regresando, dice hoy en un comunicado del Ministerio de la Defensa. Lo cierto es que es una situación bastante compleja, Juan Manuel, que tiene ya 2 semanas allí aproximadamente. Ellos anunciaron, el régimen de Maduro, que iba a ser el escudo bolivariano. Era, según lo que denuncian las agrupaciones, es que el régimen de Maduro y el ejército protegen al grupo de la FARC que lidera Jesús Santrich y Iván Márquez, que están en Venezuela. Maduro mismo le dio la bienvenida en una cadena de radio y televisión. Que eran mensajeros de paz. Que eran mensajeros de paz y que en el territorio venezolano ellos eran bienvenidos. Ahora, un punto ahí, porque uno ve las noticias y se confunde, Claro. porque todo el mundo se apropia del lenguaje de los buenos, aunque sean los malos, ¿no? Sí. Entonces, Maduro lo vende como que ellos están luchando contra el narcotráfico y contra esta guerrilla, porque tú dices, mira, Maduro está contra la guerrilla de las FARC, pero es porque esa guerrilla no es la de ellos, ¿no? No, y además lo que ha ocurrido es que no solo los protege, porque le ha permitido el régimen de Maduro a este grupo de la FARC tener acceso no solo a campamentos, se ha visto a Iván Márquez en Caracas, que ha sido fotografiado 1000 veces, se le ha permitido este acceso. El detalle ahora... Es un prófugo de la justicia internacional, buscado en Estados Unidos, en todo el mundo, pero además el cinismo, él le acusa a Colombia, dice que Colombia está infiltrando a Venezuela de grupos guerrilleros, que no es este grupo que él mismo ha dicho que lo protege en Venezuela. Y ciertamente, como tú lo dices, le está brindando este amparo. O sea, la revista Semana decía hace unas semanas que ellos tienen el acceso a todo lo que es los canales fluviales, los ríos, para el tráfico de drogas, operan libremente, lo ha denunciado Colombia. El presidente Iván Duque lo ha denunciado en reiteradas oportunidades. Ahora, a los cubanos, nuestra isla es no tiene esos territorios extensos. Hay que pensar en Venezuela, que tiene el Orinoco, que es una de las selvas más tupidas, uno de los grandes ríos del mundo, Colombia tiene el Darién, ¿no? Y ustedes tienen también esa llanura inmensa, gigantesca, que se presta para todo, ¿no? No es fácil, porque tú dices, no es fácil capturarlos, no es fácil controlar todo eso. Sin embargo, cuando el régimen de Maduro los permite, crea un problema mayor, porque por ejemplo ahora Colombia, creo que vi en tu reportaje que ha tenido que pedir creo que $2 millones. 2 millones de dólares a Naciones Unidas, porque aparte del éxodo que ya lo hemos tocado en este programa, ahora tiene una nueva emergencia. La gente que sale despavorida por la situación, muchos han llegado con coronavirus. Pero ellos dicen, por ejemplo, que la guerrilla los chantajean, que los extorsionan. Roban, los extorsionan. ¿Cómo es eso? Correcto, a los pequeños negocios se les cobra, según lo que han denunciado las organizaciones de derechos humanos que han podido visitar la zona, porque hoy de hecho detuvieron a 2 periodistas y a 2 activistas de derechos humanos, es que a los comerciantes de la zona para poder operar se les cobra una vacuna. Y también reclutan... Sí, pero vacuna no la vacuna de Pfizer, sí, claro. Ni la de Moderna. Vacunarte es sacarte dinero, extorsionarte, ¿no? Para que puedas operar, entre comillas. Y es la guerrilla colombiana la que tiene el control de todo ese tipo de operaciones, según la denuncia que se ha hecho, y que ha obligado a muchos a cerrar sus negocios. Fíjate que este poder de esta gente es tan bárbaro que una casetilla del CENIAT, que es el organismo recaudador, como decir el IRS de Venezuela, la destrozaron a punta de granadas. O sea, así te da la magnitud del nivel de armas que tienen. Y lo han dicho en los comunicados que han emitido, que ellos van a defender ese
territorio porque ya lo califican como su territorio. Como si fuera No, territorio es su casa. de la guerrilla colombiana. Es su casa, ellos ahí trafican droga, importan desde Colombia ganado y lo comercializan en Venezuela. No, porque además siempre hemos hecho el cuento de con la gasolina subsidiada, sobre todo antes más que ahora, Sí. Tú logras pasar un camión cisterna a Colombia y tiene 15 veces más el precio, Sí. te hace rico, ¿no? Con un Sí, solo camión. Sí. Pero un detalle que tú mencionaste y es que nosotros tenemos un corresponsal en Venezuela, Luis Gonzalo Pérez. ajá, que ustedes lo ven en los noticieros, transmitiendo para América Noticias y también lo hace para otros medios, que fue arrestado, pero vi en tu reportaje que ya lo liberaron. Sí, lo liberaron hace tan solo unas horas, pero te cuento. ¿Por qué lo arrestaron? Vamos al principio. Ok, él se fue el lunes, él estaba en una cobertura, en este caso era para NTN 24 junto a otro colega que se llama Rafael Hernández. Ellos Estaba se fueron cubriendo cubriendo esto allí. específico. Ellos se fueron, ellos dos, con otras dos personas activistas que son de una organización que se llama Fundarredes. Ellos monitorean la situación, tienen activistas que van, toman reporte, hacen un levantamiento de la Complicado, situación. ¿no? No, pero en Venezuela déjame decirte que muchas organizaciones hacen el trabajo a pesar de que no es sencillo. Muchos los han puesto presos, los han torturado, o sea, y todavía hay gente que se atreve No, y a ir a esa zona complicada, ¿no? Bueno, ¿y cuál es el mensaje que están dando hoy? Esta no es zona para ustedes, porque los detuvieron allí, los tuvieron desde ayer 24 horas, se anunciaba desaparición, porque además nadie dice, está aquí. Habían ido a una comisaría en Guasdualito, cerca de la zona del conflicto, y ahí dijeron que ahí no estaban, y después sí estaban. Pero la peor parte no es que nieguen que están. Además, les quitaron los teléfonos celulares, los equipos, todos los equipos que llevaban de transmisión, fotografía, entre otros, las llaves del carro de uno de ellos, uno fue en su carro, le quitaron las llaves del auto. Está viendo cómo tratan de recuperar el auto para regresar, y el mensaje es el que te dije, ahí no son aceptados ni periodistas ni nada. Entonces, ¿dónde está la paz que dice el ministro? Es una paz con X. Vamos a ver a la hermana de uno de los periodistas, tú me vas a decir cuál es. De Hernández, que es el periodista Rafael Hernández. Eso fue antes de que apareciera, ¿no? Sí, ella dio unos detalles más temprano de cómo fue el proceso de la detención. Está muy interesante. A ver. Tenemos es el momento de ellos cruzar de Colombia hacia Venezuela, ¿ok? En la frontera, para pasar a La Victoria. Ahí fue la última vez que los vieron, ¿ok? Hay testigos que lograron verlos a ellos hablando con los guardias y los guardias llevándose los detenidos. Ella dice que, ¿por qué venían de Colombia? Sí, lo que pasa es que ese es un cruce, que es un río. Pasa el río y hay curiaras o embarcaciones rudimentarias que puedes cruzar. Cruzaron, me imagino, a certificar la situación de los desplazados que están allí a cruzar el río. Y en el regreso hacia Venezuela se percataron presuntamente en lo que... O sea, que ellos estaban cubriendo el tema de los desplazados, Sí, ni sí. siquiera se estaban metiendo en el rollo de la guerrilla, ¿no? Ya estaban en el tema de los desplazados, que ha sido la otra arista de la situación. La parte humanitaria. Exactamente, y cuando regresaron aparentemente fueron detenidos. El temor que había, Juan Manuel, porque esto pasa en Venezuela insólitamente, que a un civil en Venezuela te detienen y te llevan a un tribunal militar. Algo que va contra la Constitución, porque si tú no eres un funcionario militar, ¿cómo me vayas a un tribunal militar a mí? Y ese era el temor que ellas expresaban, me decía más temprano, que había antes de que los liberaran, que los llevaran a un tribunal militar, que les dictaran un tipo de sentencia o que los ruletearan o los llevaran por varios centros hasta que el régimen decidiera, ¿no? Es un trabajo muy valiente porque, tomando en cuenta los antecedentes, si se te secuestra la guerrilla, Claro. la guerrilla ha tenido a rehenes secuestrados 15 años. Claro. ¿No? Además en condiciones inenarrables por completo, es para morirse de miedo, Sí, ¿no? y te voy a dar un dato que me parece importante, porque hoy el régimen de Maduro reconoce 13 muertos, ¿no? De esa lista, 4 serían militares de la Fuerza Militar Venezolana, y otros 9 lo califican como terroristas. Pero según lo que dice la propia gente, esto no lo dice Orián Brito, ni lo dice A Fondo, ni lo dice América TV, la gente que ha salido, que ha visto ese ajusticiamiento, dicen que ha sido el grupo FAES, que es un grupo paramilitar, parapolicial, perdón, que hay en Venezuela, que se ha metido en las casas y ha acribillado a la gente así, ajusticiamiento, prácticamente. Es lo que han cometido. Y entonces supuestamente les cambian la ropa, escucha esto, les cambian lo que denuncia la gente, repito. Falsos positivos. Falsos positivos, Claro. que es algo gravísimo. Tremendo, ¿no? Cuando uno piensa en la Venezuela que uno conoció, ¿no? No, para mí es increíble. Es una cosa